Conversando en la región. Hoy conversando con Agustín Llagostera, antropólogo, profesor de arqueología, biólogo, ha metido ahí elementos de la biología para identificar y datar especies. Estamos hablando sobre el desarrollo de la antropología, de la arqueología y estábamos conversando sobre los estilos de vida. Y ya estábamos caracterizando fundamentalmente en torno a todo ese tremendo patrimonio que es la Quebrada del Médano y todo ese repertorio, esa colección de pinturas rupestres que nos hablan de todos sus estilos de vida. Hemos empezado a caracterizar lo que es el estilo de vida en el borde costero. Hablábamos de movilidad hacia afuera, ¿verdad? Tratando de ir a buscar estas especies. Y también en el borde costero recolectando distintos tipos de mariscos, ¿verdad? Hagamos un paralelo con el interior. ¿Cómo sería en ese mismo instante la vida en el mundo andino? Bueno, en el momento que los costeros, los pescadores, recolectores del borde costero están manejándose con las balsas que les permite mucha movilidad, habla hasta prácticamente 100 kilómetros los encontraban a lo largo desplazados a lo largo de la costa y otros tantos hacia el interior del mar. Bueno, en el interior están cultivando, ¿no? Acá en la costa no se puede cultivar porque es lo que se llama una costa arreica, o sea, una costa sin río, sin desembocadura de río. Arreica. Arreica, ¿no? Falta de ríos. Pero en el interior sí los hay, y hay también los oasis donde se establecieron y allí pueden cultivar. También pueden criar animales como las llamas, ¿no? Las alpacas. Entonces están cultivando, son pastores y horticultores al mismo tiempo. Lo que además les determina, ¿cierto? Así como en la costa se mueven en ciertos parámetros, con ciertas estructuras. Por el borde y hacia el mar. En el caso del mundo andino, su desplazamiento responde al movimiento pendular de sus pastoreos, ¿verdad? Claro, y la llama es un elemento importante desde el punto de vista del desplazamiento, es un animal de carga, y con eso ellos se podían desplazar al otro lado de la cordillera, iban al otro lado de la cordillera a buscar uno de los elementos, algunos de estos elementos que eran muy importantes para ellos ceremonialmente, como la coca, las hojas de coca, y el cebil, que lo utilizaban en las famosas de estas tabletas para alucinógenos, que son muy bonitas, muy decoradas, tienen ahí estas esculturas que reflejan, digamos, la cosmovisión de ellos. Siguiendo un poco en este paralelo, hemos ido viendo cómo sería la vida en el borde y en el interior. En dos palabras, en síntesis, comparemos la estructura habitacional del borde costero con lo que sería el requerimiento habitacional en el interior andino. Bueno, en la costa prácticamente eran campamentos muy precarios, digamos, algunos no tan precarios porque, bueno, de todas maneras la estructura básica era tipo ruca, ¿no? Hechos con, lo cuentan los cronistas que los vieron en ese momento, con costillas de ballena, hacían prácticamente la estructura cubierta con cuero de lobo de mar. Pero la base en algunos lugares era muy bien estructurada, incluso con un tipo de cemento hecho con ceniza de güiros, de algas marinas, mezclada con agua salada, se produce un cemento muy consistente. Entonces, esas eran las construcciones en la costa. En el interior utilizaban desde las piedras, con murallas, con paredones muy bien estructurados, aldeas, también como la aldea de Tulo, ¿no? Esa fue hecha es completamente hecha de barro, pero con estructuras circulares. Estructuras circulares y las paredes hechas con adobones de barro, ¿no? Pero en otros lugares utilizan las piedras, ¿no? Piedra sobre piedra, también con argamasas de barro, de
arcilla, pero llegan entonces a construir estas verdaderas fortalezas como los pucaras. Los pucaras, claro, El más conocido, el pucara de Quito. Quito, La Sana La y Sana, bueno, tantos otros que claro, están dispersos en... Hay también ejemplos en la costa como los bronces en Taltal o la estructura de Huelén en el río Loa. Y hago el símil con lo que, por ejemplo, uno podría encontrar en Patillón, que son en el interior verdaderos espacios de cultivo con estructuras habitacionales. Hay también especificidades, ¿verdad? Sí, claro, pero claro, como decíamos, no, agricultura no se pudo dar acá. Más al norte sí, digamos, en el sector de Arica, ya los pobladores costeros están en el borde costero mismo, están cultivando, pero en esta zona no. Esta zona se abastecía solamente de estas pequeñas aguadas, ¿no? Y con aguas bastante salobres. Mala calidad. Mala calidad, claro. Si tuviéramos que hacer un perfil de lo que vestían esas personas, ¿cómo era la estructura de vestimentas del borde costero desde el punto de vista de los estudios arqueológicos comparado con lo que había en el interior, que estaba vinculado, ¿cierto?, a tejidos y cosas parecidas? También hay bastante diferencia. Es decir, en el borde costero básicamente las vestimentas eran de pieles de animales, ¿no? Tanto de lobos como de chungungo, de aves marinas incluso. Pero también tenían tejidos, pero no los hacían ellos, ¿no? Los obtenían del interior por intercambio. Hubo mucho... Pescado y marisco por telita. Claro, por telas o por maíz, por carne de llama, ¿cierto? Hubo mucha relación, mucho intercambio entre estos... ¿Los cronistas dan cuenta de ese intercambio? ¿Alcanzaron a ver ese tipo de procesos? Sí, claro. En el interior entonces hablábamos de un ropaje mucho más cultivado. Ahora, aprovechando el tiempo que se nos hace escaso, cosmovisiones. Cuando uno mira enterramientos, cuando uno mira los ornamentos, ¿qué podríamos decir de la cosmovisión? ¿Qué podríamos hablar de sus aspectos religiosos, chamánicos? Bueno, lamentablemente de la cosmovisión costera no conocemos mucho, porque como decíamos, excepto en la parte norte, donde está esto que se ha hecho famoso también, la cultura chinchorro, donde preparaban, momificaban a los difuntos. Y se dice entonces que es las momias más antiguas del mundo, del planeta, más antiguas incluso que las egipcias. Eran verdaderas preparaciones. 5.000 años más antiguas por lo menos. Por lo menos, claro. 5.000 años, por Dios, es un periodo de tiempo larguísimo. Es harto, sí. Yo quiero aprovechar el tiempo, claro, no hay entonces mucho antecedente como visión, pero sí se enterraban, ¿verdad? ¿En qué posición los enterraban? ¿Se han encontrado en posición fetal o dentro de vasijas? ¿O cómo era el...? Bueno, la forma más común aquí en la costa era recostado, con flectado las piernas, los brazos, puesto como que si estuviera durmiendo así de costado. En el interior, ya en estos tiempos más desarrollados con agricultura y pastoreo, los están enterrando sentados prácticamente y hecho un verdadero, lo que llamamos los fardos funerarios. Fardos funerarios. Con sus propias vestimentas y con sus ropajes, los envolvían, los ponían en esta posición fetal, que han llamado algunos también, y los envolvían con sus propias ropas, hacían una fosa, los ponían ahí en el fondo y acompañado con los elementos, los objetos que habían usado en vida y que se supone que iban a necesitar en la otra vida también. ¿Violencia? En determinados momentos sí. Estamos hablando después de los 1000 años después de Cristo,
hubo un periodo muy conflictivo y ahí es cuando surgen estas fortalezas, los pucaras. Y pensamos que eso se debe a un periodo de sequía que vino, un periodo muy fuerte, afectó a las poblaciones altiplánicas que dependían mucho del ganado y a su vez entonces el ganado dependía de los pastos y estos se fueron secando. Entonces tenían que conseguir alimentos con los agricultores de las partes más bajas. Y ahí entonces empiezan a producirse estos conflictos y se están manifestando también, aparte de los pucaras, en los restos biológicos humanos, en los esqueletos propiamente tal. Estamos encontrando en esa época entonces, en los cráneos golpes de hachas, de mazos, ¿no? Puntas de flechas enterradas en las costillas, en las vértebras. Entonces hay todo un panorama, digamos, que hace ver... Desde el punto de vista de los ornamentos, de los implementos, por ejemplo, podríamos nosotros destacar la presencia de vasijas de barro, por ejemplo. ¿Era cocido, no era cocido? Me gustaría que me hicieras también un comentario respecto de, ¿éramos capaces de, en esta zona, de tener presencia de los famosos queros que se conocían en otros lugares? En San Pedro, esos vasos de oro, ¿eran originarios? ¿Cómo era el desarrollo? La cerámica, había la cerámica rutinaria, utilizada a diario, que no tenía mayores, eran ollas de greda que las ponían al fuego, pues servían para cocinar, guardar alimentos, tener agua también, ¿cierto? Pero también hacían unas cerámicas especiales para los difuntos, cerámica mortuoria, llamémoslo así, que eran hechas especialmente para las ceremonias, los rituales relacionados con el funeral y puestos en las tumbas, que no se han encontrado estos tipos de cerámicas. Son cerámicas muy bien hechas, de muy alta calidad, con decoraciones muy especiales, ¿no? Y que no se encuentran en los sitios habitacionales, no se encuentran donde ellos vivían, solamente en las tumbas acompañando. Los dos grandes grupos que podríamos identificar con nuestra región, con la región de Antofagasta, son los changos o camanchacos, no sé si se definirán de esa manera, me gustaría que nos contara, y también los atacameños, parecieran ser los dos grandes grupos importantes, sin perjuicio de que hay presencia también de migrantes desde el altiplano boliviano. De alguna manera sí, pero tenemos que considerar que estas nominaciones, digámoslo así, son las que comienzan a conocerse o a aparecer cuando llegan los europeos. En un momento, a partir de ahí es que se difunden estos términos de changos, camanchangos, camanchacas, atacameños también en el interior. Pero no nos olvidemos que esto comienza hace 11.000 años atrás y entonces no sabemos en esos tiempos cómo se autodenominaban ellos, ¿no? Y ni siquiera cuáles eran sus lenguajes, sus Sobre dialectos. ese punto me gustaría darle un par de minutos al final, que ya estamos alcanzando. Yo tengo una tensión en mi apreciación de la historia, o la prehistoria en este caso, y de los enfoques arqueológicos, porque se habla de que el poblamiento de América tiene una escala temporal muy reducida. Pero los hechos que nosotros hemos ido verificando, datando empíricamente, mediciones objetivas, es que tenemos poblamiento de 10.000 y 11.000 años. Para que un poblamiento tenga 10.000 y 11.000 años, esa gente tiene que haber estado 10.000 años antes por lo menos moviéndose, desplazándose para poder... En consecuencia, en realidad el espacio temporal del poblamiento de América Latina no puede ser menor, en mi opinión personal, a 30.000, 40.000 años antes del presente. Ahora emerge todo esto de la datación con más precisión por un lado, y por otro los estudios genéticos que están también desbordando los patrones tradicionales.
Tú como experto en estos temas, ¿qué podrías comentar respecto de esa materia? Bueno, es cierto, digamos, lo más aceptado en este momento es que el ser humano pasa al continente americano por el estrecho de Bering hace 40 o 30 mil años, que todavía se sigue investigando, porque no. Y también entonces se está encontrando que no solo fue una migración, ¿no?, sino que hubieron unas 3 o 4 migraciones por diferentes sentidos, incluso alguna migración que pudo haberse hecho vía marítima, ¿no? Claro, entonces, si hace 40, 30 mil años está entrando a la parte norte de América, tranquilamente puede tomar esa cantidad de años en desplazarse hasta nuestros territorios, donde las fechas aceptadas también son 11.000 años, aunque también se van retrasando. Se habla ahora hasta de 12.000, hasta 15.000 años, pero son fechas que todavía un poco se están ajustando, claro, están. Los colegios, las corporaciones que están vinculadas a la educación, el servicio de turismo, Cernatur, ojalá que pongamos en valor todos estos lugares y ojalá que contribuyamos a la identidad, al respeto por nuestro patrimonio, a cuidarlo, a evitar esos destrozos que a veces se producen en los sitios arqueológicos y a preservar esta riqueza patrimonial que constituye un patrimonio de todos los chilenos y particularmente mueven el compromiso de la gente de nuestro norte. Conversando la región, hoy con Agustín Llagostera. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Con usted nos volvemos a encontrar en el próximo programa.